En una sola nube nos perdimos. En una piedra nos reconocemos. En un solo color nos extraviamos. Mirando un mismo amanecer, morimos. Vuelve a escribir que ya todo está escrito, que están llenas de selva las estrellas. Se están durmiendo las serpientes de oro. Las aguas vienen persiguiendo el cielo. Las piedras huyen en sentido contrario. Hagamos que una noche todos los hombres sueñen con la luna. Que la flor vuele en busca de la avispa. Que los brazos del árbol espanten las estrellas. Bajo la piedra, el corazón palpita. Bajo la hondura está la superficie. El pez de la ilusión danza en tu vientre. Todo lo enlaza el ritmo luminoso. Las piedras pronto van a ser tortugas. Las aguas vienen persiguiendo el cielo. Cada dibujo un ritmo. Quien toca el musgo, toca la cigarra. La Junta Directiva de la Asociación de Amigos a lo largo de estos años ha logrado auspiciar y fortalecer eventos culturales y educativos relacionados con el museo y sus colecciones. Hoy quiero agradecer muy especialmente a Mario Pacheco Cortés y a la actual Junta Directiva, quien ad honorem han acompañado con entusiasmo al museo y lo han apoyado con proyectos que buscan la conservación del patrimonio histórico y cultural de la nación. También quiero agradecer a Mario Silva, socio creativo de la sociedad, quien está detrás de cámaras haciendo todo esto posible. Gracias, Mario, por su trabajo incansable con la asociación. Le doy la palabra ahora a Juliana Restrepo, quien asumió el cargo de directora del Museo Nacional de Colombia, no sin antes desearle lo mejor en este nuevo reto. Bienvenida, Juliana, al Museo Nacional de Colombia. Bueno, muy buenas noches para todos. Muchas gracias, María de los Ángeles. En nombre del Ministerio de Cultura y del Museo Nacional, quiero darles a todos una cordial bienvenida, agradecer la presencia esta noche de todos ustedes. Nos encanta que nos estén acompañando en esta charla que promete ser una charla muy especial, donde nos estarán acompañando Ana González, Rubén Afanador, Wade Davis, y quiero aprovechar, por supuesto, la oportunidad para agradecer a Alejandro Gaviria por haber aceptado nuestra invitación a moderar esta rica conversación. Entonces, para no extenderme más, tengan todos una feliz noche y que disfruten de esta conversación. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos quienes nos acompañan en esta conversación. En este evento quiero empezar agradeciendo al Museo Nacional, nuestro anfitrión Ana en esta conversación. Agradecer también a la Asociación de Amigos del Museo Nacional, que han sido los promotores, quienes nos han ayudado en todos los aspectos logísticos
tuvimos unos problemas de conexión. Tuvimos que cambiar el setting, estábamos pensando hacer esto en el auditorio, ayer lo ensayamos por varias horas, pero siempre aparecen los problemas de última hora. Pero aquí estamos. Quiero saludar a los protagonistas principales de esta conversación, en particular a Ana González y a Rubén Afanador, nuestros artistas, a Wade Davis, que es el prologuista del libro que acompaña la exposición y que nos va a proveer un contexto interesante de la conversación. Sin extenderme mucho en los detalles biográficos, le decía ahora a Ana que no quiero exagerar, quiero hacer una presentación muy rápida de Rubén, de Ana y de Wade. Rubén es quizás el fotógrafo colombiano más reconocido del mundo. Nació en Bucaramanga, pero lleva muchos años radicado en Nueva York. Se formó en Italia, ha publicado en las principales revistas de Estados Unidos y Europa. Si la aritmética no me falla, Rubén, tú me corregirás. Hijas del Agua es su 5º libro. Ana es una artista y arquitecta colombiana. En mi opinión, y así lo dice el libro también, una de las mujeres con mayor proyección en la escena del arte nacional. Sus obras, y esto sí es mi opinión, son al mismo tiempo una apuesta estética y una forma de protesta y compromiso. Ha abordado, entre otros, temas como el desplazamiento, la devastación de la naturaleza y las luchas necesarias de nuestras comunidades indígenas. Wade Davis es un antropólogo, etnobotánico, escritor, viajero y poeta, diría yo también. Autor de, entre otros libros, El río y su más reciente, que será traducido y publicado recientemente en nuestro país, Río Magdalena, El río de los sueños. Estos 2 libros, El río y Río Magdalena, Río de los sueños, son, en mi opinión, unas cartas de amor a Colombia, a nuestro país. Saludo también a Wade. Wade nos acompaña desde Canadá y Rubén nos acompaña desde Nueva York, si mal no recuerdo. Yo quiero empezar esta conversación, Ana, dándole la palabra a Wade. Y quiero que Wade nos dé un poquito de contexto. Yo diría, Wade, un doble contexto, que es lo que aparece en el prólogo del libro. Primero, un contexto que lo voy a llamar mítico. Esa conexión pasmosa entre todas las cosas del mundo, escribía Ernesto Cardenal, el poeta nicaragüense, está cumpliendo hoy 1 año de su muerte. El complejo equilibrio natural, la poesía de la conservación, los objetos de la naturaleza concebidos como seres vivientes, ese contexto mítico que es fundamental, pero está acompañado al mismo tiempo de un contexto institucional que comienza en el año 1986 con la creación de las reservas indígenas, que pasa también por la Constitución del año 1991 y que ha tenido recientemente un referente, por ejemplo, en los intentos institucionales para darle algún sentido a lo que se conoce como la línea negra. Entonces, Wade, quisiera, para ponernos a tono en esta conversación y para darle un sentido a las obras de Ana y Rubén, que tú nos dieras un poco de contexto. Bueno, gracias Alejandro y saludo a todos. Rubén, felicidades, y Ana, gracias María y Mario por su ayuda. No, es interesante, los mitos no son historias, no son historias de los años pasados, son más que todo, son cartas morales que son como mapas de sueños, ¿no? La manera en que nosotros podemos o la manera en que debemos vivir, ¿no? Y estoy tan contento de estar aquí, es un honor para mí, porque ese libro es más que un libro, ese no es una exhibición mismo, es algo más, es una joya que destila la maravilla del patrimonio colombiano. En ese sentido, yo creo que Hijas del Agua es un regalo de los artistas, ¿no? Y esta es una noche como si fuera una noche también para celebrar a todos los pueblos y las culturas que hicieron posible su trabajo, ¿no? Que hasta hoy día, es la cosa importante, hasta hoy día habitan el paisaje de nuestros sueños, ¿no? Esas no son culturas de los antepasados, son gente que está viviendo, trabajando, buscando su propio camino a su futuro, y su futuro es un parte del patrimonio del país.
son historias y visiones de pueblos muy vivos y dispuestos a tomar asiento en la mesa en el Consejo del Conocimiento que va a definir el futuro del país. Y yo creo que con ese trabajo, esas historias, los mitos, estamos también celebrando la capacidad de un país a crecer y cambiar. Imagínense, hace 40 años, 45 años, cuando era muy joven y cuando comencé mis estudios con los hermanos mayores en la Sierra Nevada de Santa Marta, en la costa, los padres de mis amigos en la Nacional siempre me preguntaban por qué quería vivir con la gente sucia. Ese fue Colombia hace 50 años. Hoy podemos recordar 5 presidentes colombianos cuyo primer acto fue visitar la sierra para presentar sus respetos a los mamos, culturas que habían emergido como símbolos de continuidad y en una nación atribulada con el conflicto. Otra cosita, otra historia. Hace 40 años, cuando viví por primera vez con los Barazana y las Macunas en el Vaupés, en ese tiempo parecía que fue una cultura al borde de agotamiento. Los viejos que toleraban la presencia de todos los misioneros extranjeros, por ejemplo. ¿Y por qué? Yo pregunté a ellos. Y ellos me dijo, como me dijo un anciano, porque los misioneros habían prometido hacer humanos a los indios. En ese tiempo, los antropólogos siempre hablaron de los mundos que está como desaparecieran. Y hoy vimos que las únicas personas que desaparecieron del Vaupés fueron los misioneros. Y ese no fue un accidente, ese fue la consecuencia de la policía, de las ideas del gobierno de Colombia. Entonces nosotros podemos hacer nuestro futuro, un futuro en que toda la gente, todos los étnicos de Colombia tienen su propio sitio o su propio asiento en la mesa de conocimiento. Gracias, gracias, Wade. Yo quisiera recoger lo que tú dices sobre el libro y la exposición, que no es solo una colaboración artística, y hablaremos ya de eso en un minuto. Es al mismo tiempo una invitación a una reflexión, no sobre el pasado, sino sobre el presente y sobre el futuro. Es una invitación a una toma de conciencia también. Y es, si se quiere, una celebración de esa superposición, yo lo llamaría así, güey, de esa gran biodiversidad y esa diversidad cultural, de esa Colombia que hoy reconocemos y que tú señalas, a pesar de las interpretaciones a veces fatalistas de nuestra realidad institucional, de los avances también superpuestos, tanto culturales como institucionales que han ocurrido en Colombia en los últimos 40, 45 años. Yo quisiera, ya para entrar en la conversación con los artistas, empezar con Rubén, que está en Nueva York. Y quisiera, Rubén, hacerte una pregunta sobre la concepción inicial, como la idea primera de este proyecto. Si esa celebración de la que nos habla Wade estuvo en la idea inicial. Y yo tengo también una curiosidad personal pequeña de la que quisiera preguntarte, y es, observando el libro este fin de semana con cuidado, pasando una página tras otra, vinieron a mi mente 2 libros como precursores, pioneros. El libro de Gerardo Raigel Dolmatov de fotografías sobre los pueblos indígenas de Colombia, y el libro de fotografías de Richard Evan Schultes, que Wade también presentó, y que Villegas Editores editó hace aproximadamente como 10 o 15 años. Quisiera preguntarte si esos libros fueron pioneros, si fueron inspiración de este proyecto, pero mi pregunta especial es sobre la idea original, sobre esa concepción, sobre la semilla de la que nació este proyecto. Rubén, con un abrazo desde Bogotá. Hola Alejandro, muchas gracias. Es un placer conocerte por este medio.
Placer es nuestro. Bueno. Un placer conocer a Wade por este medio también. Un honor que estás en el libro. Un honor estar en el Museo Nacional. Un sueño de hace mucho tiempo. Así que muchas gracias a todos. En cuanto a la pregunta que me haces, yo busqué por muchos años esta idea de que quería hacer un libro que fuera un homenaje a Colombia. Y me tardé bastante tiempo porque quería encontrar algo que fuese muy especial y muy significativo, porque siempre sentí que era algo que me encantaría mucho poder lograr. En cuanto a las inspiraciones sobre el libro iniciales, fotográficamente, yo siempre he amado mucho la fotografía de Edward Curtis, que fue el fotógrafo que documentó a los indígenas de Estados Unidos. Viajó por todo el país en tiempos muy complicados, muy diferentes a los de hoy, con cámaras supremamente pesadas, negativos de vidrio, todo tipo de complicaciones. Y el documento que él logró es algo que a mí me inspiró mucho. También el trabajo de Martin Shambi a mí me inspiró mucho en los inicios de este proyecto. Tanto así que en una ocasión yo viajé a Cusco en busca de cómo buscar los pasos que Martin Shambi hizo en su carrera, y también los de Irving Penn cuando él hizo sus viajes a Cusco y documentó a los pueblos indígenas allí. Entonces, eso visualmente, eso ha sido mi inspiración y mi punto de imagen visual, que al recorrer a Colombia con Ana, era increíble encontrar que aún hoy en Colombia estaban estos rostros y estas miradas que a mí me recordaban totalmente a la inspiración del trabajo de Edward Curtis y de Martin Shambi de hace tanto tiempo. Gracias, Rubén. Algunas de esas imágenes podemos verlas en el estudio de Rubén. Ana, yo quisiera hacerte una doble pregunta. La primera tiene que ver también con tu propósito, porque de nuevo, para insistir en un tema que ya va siendo un tema común, yo veo aquí dos cosas: una apuesta estética, por supuesto, ustedes son artistas, pero también una expresión de un compromiso social, de una preocupación consistente con nuestra realidad y con nuestro país, que me parece importante. Entonces quiero preguntarle por ese doble propósito. Y esta obra es una colaboración artística, son dos artistas que se juntan, son fotografías intervenidas, tendremos la oportunidad de verlas ahora. Y la pregunta obligada es: ¿cómo nació este encuentro? ¿Fue primero la idea o fue primero el encuentro? ¿De dónde nace esta simbiosis, de alguna manera, que es lo que le da a Hijas del Agua mucho de su valor? Empiezo por la segunda pregunta, tal vez. Si quieres por la segunda, y después nos hablas un poquito de tu propósito. Es un término ya en desuso, pero Hijas del Agua es la expresión de un arte comprometido, me parece a mí. Yo creo que eso es importante traerlo a cuenta. Nos dicen que hablemos un poco más duro. Bueno, pues el inicio de este proyecto, casi siempre Rubén ha tenido la oportunidad de contarlo. Y yo creo que primero fue el lugar que nos cautivó a ambos cuando viajamos juntos y empezamos a entender una Colombia que no conocíamos, que intuíamos que existía, pero que no habíamos visto. Entonces, ahí fue donde nació la idea de Rubén de decir: esto hay que mostrarlo, esto es demasiado hermoso como para que solo lo vea una persona, además que hay 1000 maneras de documentarlo, ¿no? Es de alguna manera la mirada de dos artistas, sin ir más allá. Es decir, tampoco queríamos ir más allá de lo que pues somos nosotros, y queríamos mostrarlo de
de una manera muy intuitiva y muy sensorial. Entonces, el origen fueron los viajes, y yo creo que ya de por sí en el primer viaje que hicimos, un primer viaje a Chiribiquete, donde nos invitaron, ahí fue cuando nosotros vimos y dijimos, esta belleza hay que mostrarla, pero hay que mostrarla y además entenderla y transmitir un mensaje de que tenemos que protegerla de alguna manera y protegerla para las futuras generaciones. Ana, te hago un paréntesis. Antes del viaje a Chiribiquete, esa excursión conjunta, no habían pensado todavía en la obra. Ese viaje fue como, ahí podemos decir, nació esta idea. Yo creo que ahí nació, ¿cierto, Rubens? Tú me puedes corregir, creo. Pero, sí, pero y después, cuando ya tomó forma, fue al primer lugar que fuimos, que nos llevaron, que fue al Urabá antioqueño, que fue cuando tuvimos contacto con los Gunadule, la comunidad Gunadule, ahí como que entendimos que era un lugar tan secreto, tan alejado, y que queríamos de alguna manera hablar de él. Ahí Rubens tomó unas fotos increíbles, unos retratos increíbles, además en cuestión de minutos, porque pues era muy difícil el lugar, el acceso, todo. Y lo que hicimos fue, después él me mandó los retratos, que yo quedé pues, que yo cómo hago para intervenir eso, y ahí empecé a intervenirlos como si fuera un cuaderno de viajes. Y ahí surgió un poco la idea, hagamos como un cuaderno de viajes, empecemos así. Y ahí fue, yo creo que empezamos a viajar gracias a la ayuda de muchísimas personas, entidades, y al final pues ya teníamos un cuerpo de trabajo importante como que mostrar, y empezamos a mostrarlo, y la gente decía, pero esto hay que mostrarlo en grande. Entonces nosotros realmente lo que queríamos era pues el libro, pero sí se volvió algo pues como mucho más. Hay algunas de las fotos que estamos mostrando, unas de las fotos intervenidas. Esta, por ejemplo, es una mujer gunadule que fue la primera comunidad que visitamos con Rubén. Y yo creo que es de las comunidades que más nos han impactado, pues no hablaban español, la profundidad de la mirada de las mujeres, estaban resguardados arriba en las montañas, abajo pues está todos estas bananeras, y ellas estaban como muy resguardadas, y realmente hay como un velo muy grande entre nosotros y ellos, un velo de años, de diferentes vidas. Entonces fue muy especial, y yo creo que eso fue lo que más nos inspiró a seguir con el proyecto. Uno de los protagonistas del libro, el principal protagonista, son las comunidades indígenas, pero también un protagonista esencial del libro es nuestra geografía. Yo soy aficionado a leer libros de viajes del siglo XIX, y es difícil no leer esos libros pensando que Colombia es un país bendecido, pero al mismo tiempo atribulado por su geografía, donde la geografía nos define, donde sigue siendo un mito creer que un país con la complejidad colombiana, con la diversidad, se gobierna desde Bogotá, donde esa ausencia del Estado en muchas partes del territorio ha sido una de nuestras maldiciones, digamos así. Y yo he sido funcionario, lo digo con parte como autocrítica, donde esa relación de centro-periferia sigue deficiendo mucho nuestro país. Y dentro de esa geografía están los ríos, que le dan título a la obra. Yo quisiera, antes de la palabra hueita, hacer un pequeño paréntesis y leer un texto muy bonito de un escritor colombiano antioqueño, Ignacio Piedrahita, sobre nuestros ríos, que nos pone también a tono. Dice así, Ignacio Piedrahita: los ríos sí son en realidad, como alguna vez leí en un poema, la voz de Dios. Ese Dios que todo lo da y que nada pide. Y por eso ahora, en aras de simple justicia, es necesario que los ríos lo tengan todo. Es seguro que los ríos de agua servirán, como en tiempos antiguos, no solo para crear mitos, sino como hilos conductores de una historia de Colombia equilibrada, que pretende ir en busca de su propia unidad, de su propio mar de sosiego. Yo creo que en el libro también hay esa pretensión de celebrar unos mitos que en el fondo nos van a dar un relato esperanzador para un país todavía en busca de su propia unidad, como dice Ignacio Piedrahita.
Y con eso, Wade, quiero darte la palabra y hacerte una pregunta muy precisa sobre una frase, un concepto que tú tienes en el prólogo del libro. Tú lo mencionas de esta manera, abro comillas. Un plan de manejo del territorio inspirado en el mito, que es una idea que nos muestra cómo ciertos mitos son protectores y que en el fondo no hay ni puede haber una separación entre naturaleza y cultura. Esa mitología protectora, Wade, que tú has celebrado muchas veces, quiero que también como contexto nos hables un poquito al respecto. Bueno, es como dicen siempre los mamos, que el agua que se encuentra en el río Magdalena no es distinto que el sangre que se encuentra en su cuerpo, ¿no? Y por fin el sangre y el agua es igual, ¿no? Y todo llegan en la mar y también por ejemplo, en Amazonas, ¿no? Las ideas que tienen los Barasanas son tan profundas. Ellos creen que ellos mismos tienen que mantener la equilibrio, la armonía de las energías del mundo, ¿no? Y, por ejemplo, su idea más profunda de los Varasana es que las plantas y los animales son solamente gente en una otra dimensión de la realidad, ¿no? Y esa idea es como metáforas, son muy importantes porque son más que como ideas lindas, son como digo, son cartas morales, son como mapas de la vida, explicando cómo la cultura tiene que vivir, ¿no? Y por eso yo creo que la voz de la gente indígena es un milagro en Colombia, que hoy día, 500 años después que la conquista, hay 2 millones de gente indígena. Todos son sobrevividos de El Dorado, pero ese es más o menos el número de gente nativo que había en el tiempo de la conquista. Entonces, hasta hoy día tenemos 80 culturas y cada una con una visión distinta de la vida, con ideas para enseñarnos y todo. Y yo creo que es la cosa de los mitos. Los mitos en el Amazonas más que todo son reglas que pueden informarnos cómo tenemos que vivir en un bosque tropical, ¿no? ¿Cómo podemos vivir sin hacer daño, ¿no? Y para cuántos años la gente de la Anaconda, los Macuna, Barasana, Tucanos, Desana, Tanimucos, ellos han vivido allá sin hacer daño al bosque. Y claro que ellos tienen mucho para enseñar nosotros. Gracias, Wade. Ese milagro que tú señalas, yo creo que tiene que seguir de otro milagro. Yo soy rector de una universidad y en el fondo soy educador y cuando hablo con los estudiantes, tal vez el mensaje más importante que tengo que decirle ahora a esa generación es que nuestra principal responsabilidad como colombianos dentro de la comunidad global es ayudar a eso, a esa conservación de ese legado biológico, de ese legado cultural, que es Colombia, y donde quiero que este libro nos ayude a construir esos relatos esperanzadores, algo que necesita cualquier sociedad democrática en este momento difícil del mundo. Yo quiero a Rubén y a Ana, pueden decir cómo responden, hacerle una pregunta que es la pregunta que haría cualquier científico social, una pregunta interesante, y es la pregunta de un hecho paradójico, y está en un texto que tienen ustedes muy bonito, que firman conjuntamente al final del libro, y es que ustedes quieren ir a la comunidad, trabajan con la comunidad, y son observadores, quieren no ser notados, pero de alguna manera están intentando al mismo tiempo capturar una esencia. Y es muy difícil capturar una esencia sin hacerse notar. Entonces, quiero que me hablen un poquito de ese trabajo con las comunidades, de esa tarea paradójica de capturar la esencia, pero pasar desapercibidos, de esa interacción que tuvieron, de lo que aprendieron de ese trabajo con las comunidades. Para quienes nos acompañan esta noche, yo creo que es bueno decir que esto requirió 3 años o más de trabajo. Viajes a 26 naciones indígenas en nuestro país. O sea, estamos hablando de un libro de viajeros ambicioso, como pocos se han hecho en la historia reciente de Colombia. Y esa conexión con las comunidades, quiero ese testimonio, esa etnografía, que nos hable un poquito de lo que quedó de ese trabajo.
No sé, Rubén o Ana, quien quiera. Pues desapercibidos con Rubén era difícil, porque Rubén llegaba y es impactante cuando llega, entonces era desapercibidos, pero igual él tiene su manera muy ceremoniosa. Yo hablo aquí por él porque él no va a hablar por él, entonces él tiene su manera. Pero ahora le vamos a dar la palabra forzadamente. Exacto, exacto. Él llega de una manera muy ceremonial al lugar, muy respetuosa, y siempre llegamos, y siempre lo habíamos hablado, era llegando pidiendo permiso. Nunca llegábamos como, ay, vamos a tomar las fotos y nos vamos corriendo. Siempre pedíamos permiso, preguntábamos qué necesitaba la comunidad, se las llevábamos. Fuera el techo de la maloca, el algodón, la lana, las ovejas, lo que necesitara la comunidad. Entonces, y tratábamos también de llegar muy ligeros de equipaje. Diferente a como ha viajado mucho en su vida, viajaba con una maloca, con una mochila. No podemos ver la maloca, ¿no? Espectacular esa foto. Exacto, esa foto es el águila. Y el águila de la sabiduría, de alguna manera, de mirar todo desde arriba. Pero a estos lugares Rubens llegaba con una mochila, su cámara y el celular, y yo empezaba también en meterme como con las mujeres, con los oficios. Muchas veces me vestían a mí, tratábamos, era como si de pasar desapercibidos, pero pues Rubén, no sé, yo creo que tú tienes un cuento con esto también. ¿Me preguntas? Bueno. Entendí. ¿Aló? Hola. Te oímos, sí, te oímos. Adelante, por favor. Sí. Yo creo que, bueno, yo siento que era como un asombro. Para mí era increíble que pudiéramos llegar a estos lugares, a lugares totalmente desconocidos, que gracias al apoyo de muchísimas personas que han colaborado en todo este proyecto a través de todos estos años, lo logramos. Y era como llegar a estos climas tan extremos, tan diferentes a como uno está acostumbrado a vivir, y tener este encuentro con estas personas. Era como el asombro que yo sentía, ¿no? La experiencia para mí era que el asombro que yo sentía al verlos a ellos estaban igualmente como muy impactados de vernos a nosotros. Entonces se creaba un lenguaje visual que era como, no era un lenguaje de que hablábamos porque no nos entendíamos al hablar, pero sí era todo más como señas, y el momento de fotografiarles era muy cercano y era un honor muy grande. Fue un honor muy grande para mí poder estar en la presencia de ellos tan cerca, poder documentarlos, poder fotografiarlos y poder sentir por este momento, así fuera un momento que apenas durara unos minutos, esta conexión con estas almas de tanta historia y que han podido vivir a través de tantos años, como explicaba Wade y como lo describió tan hermosamente en el texto del libro, que es muy impresionante que hoy en día, después de tantos años, aún perduren de esta manera. Y es como algo como invencible, y que es muy impresionante estar en la presencia de ellos, admirar su belleza, su profundidad de ser, y por eso siento que las imágenes se sienten de esa manera cuando las observamos ahora ya después de todo esto, ¿no? Es porque había un encuentro y una esencia bellísima de un nivel que es inolvidable. Muchas gracias, Rubén. Ayer estuve curioseando en las redes sociales y me di cuenta que ustedes llevaron el libro de comunidad, así se lo presentaron. Hay unas fotos muy bonitas, donde estás tú, está Rubén, está la comunidad reunida, viendo la fotografía años después. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de la emoción de ese momento? Muy especial porque pues estuvimos, por ejemplo, ahora con la comunidad Kogi y les llevamos el libro, y no solamente el libro, ahí va un poco a responder tu segunda pregunta, y era el tema de que nosotros queríamos de alguna manera devolverles lo que nos habían dado.
Entonces, la idea también era poder no solamente llevarles el libro, sino algo que significara mucho para ellos. Y en muchas comunidades, cuando estuvimos trabajando, uno de los deseos de las comunidades era una maloca, porque pues era como un lugar donde de verdad hay una tradición, donde pues hay muchos rituales que se llevan a cabo o donde hay transmisión del conocimiento. Los Kogi en eso fueron muy específicos con nosotros y necesitaban una maloca para los hombres, porque hay maloca para las mujeres y otra para los hombres. Y pudimos lograr construirla de la mano de Amazon Conservation Team, con quien estamos trabajando para la construcción de otras. Entonces era llegar, además, pues hacer algo pues que se sentía en la comunidad, y esa también era un poco la idea de ese trabajo, que no quedara solamente en pues el tema estético, que igual para Ron y para mí es muy importante, o el tema artístico, sino también hacer como un llamado y hablar de que a través del arte podemos trascender en otros espacios y de otras maneras. Y pues cuando ellos se veían en el libro era increíble, ¿no? Era lo que ellos decían, lo que comentan. Muchas veces se reconocen, otras no se reconocen. Pues es muy bonito ver cómo se ven, y no solamente ellos mismos, sino cómo se ven respecto a las otras comunidades, como, pero ellos son de dónde, y cómo ven que tienen muchas cosas en común entre ellos. En el libro empiezan a ver muchas similitudes y diferencias, eso fue muy bonito. No sé, Ron. Juan, ¿quieres hablar un poco de esa visita, ese encuentro ya posterior al trabajo de ustedes? Pues fue muy interesante. Yo siempre siento que cuando viajábamos haciendo las imágenes, es todo como tan veloz y es tantas cosas que te impactan del momento de estar con ellos, y después quedas en la mente, quedas viajando, ¿no?, con ellos, como en una cantidad de preguntas, una cantidad de misterios con las cuales te quedas. Y la idea de poder regresar es como algo muy sublime, en realidad, poder regresar y poder verlos, y poder ya regresar no con esta meta de que en el proceso de documentarlos, sino simplemente para disfrutar del encuentro de otra manera, ¿no? Y fue algo muy hermoso. También fue como muy interesante para mí ver que aunque sentían y apreciaban el libro y todo eso, a la vez entender que el libro como libro no tiene el mismo significado que tiene para nosotros. Entonces se siente como una cantidad se sienten las diferencias que tenemos culturalmente y en qué son las prioridades y este tipo de cosas. Es muy hermoso poder verlo, porque se siente uno en una paz muy inspiradora. Fue algo muy hermoso regresar. Gracias, Arlo. Quiero ahora otro paréntesis corto. William Ospina escribió una serie de poemas que están en la mitad del libro, y son poemas un poco crípticos, interesantes, que logran capturar una esencia. Ayer en la noche quise escoger uno que yo creo que captura también buena parte de la emoción a la que yo sentí ayer cuando visitamos juntos la exposición. Tú me hiciste esa suerte de visita guiada. Dice así, las palabras de William: entre el miedo y la danza está el silencio, las líneas de los astros, los plumajes del tiempo, cada dibujo un ritmo. Quien toca el musgo, toca la cigarra. Esa frase de cada dibujo un ritmo me lleva, Ana, a una pregunta ya sobre el oficio, sobre el trabajo tuyo después de visitar las comunidades, después de tener las fotografías, tú en el taller interviniendo en las fotografías. Quiero que me describas un poquito ese trabajo ya. Bueno, ahí es como una comunión con las comunidades. Yo lo que hago es, copiamos pues comunidad por comunidad. Es como un lugar de encierro que yo tengo que tener. Después de reunir mucha información, trato de llegar lo más... ¿Hiciste aquí en Bogotá? Sí, en mi taller. Llevaba cuadernos de viaje a los lugares
lugares, fotografías miles, Yo creo grababa. que podemos ir, decirle a Mario que está detrás, que nos vaya mostrando un poco la exposición, Sí. las imágenes para ir mostrando. Y yo iba grabando, pero ya en el taller sí es como ponía la música de la comunidad, trataba de escuchar testimonios de personas de la etnia que yo estuviera trabajando, leer los libros. Era una investigación de varios meses hasta que yo lograba entender un poco, así fuera casi que con los sentidos, no tanto con la razón, lo que yo había vivido y con el conocimiento que después adquiero. Yo trato de tener ese conocimiento después de haber entrado a la comunidad, no antes. Obviamente conmigo iban, sí, los libros de William Ospina, iban los libros de Boyd Davis, iban todos, iba Schultes, iban todos en mi mente y en mi corazón, porque era una sensación de seguir transmitiendo lo que ellos me transmitieron a mí, lo que tú, Wade, me transmitiste a mí en un libro como El Río, o lo que nos han transmitido a través de todo lo que han hecho, hasta las películas que han salido de ahí, todo esto. Yo creo que es un bagaje que nosotros debemos llevar y continuar, y son semillas que se van sembrando. Entonces esas semillas eran las que yo tenía, yo llegaba con eso a las comunidades y sé que Rubén también, porque compartíamos mucho de la literatura. Mario, quiero que pares ahí en esa. Sí. Y bueno, ya después es un trabajo de taller en donde se hace toda una investigación y sentir mucho, es mucho conectarse, es como una meditación, es un ritmo, lo que dice William, es un ritmo que uno adquiere conectándose con la imagen y con lo que pasó en ese momento. Cada dibujo un ritmo, es una frase muy bonita. Yo no sé si un hilo conductor, pero hay un tema recurrente en las intervenciones, o varios temas recurrentes. Uno de ellos es el colibrí, los colibríes que están aquí y allá. Y hay un testimonio que retomaremos al final de la charla, que me pareció emocionante, ¿no? El colibrí como una especie de ejemplo, casi que ejemplo normativo, como un anclaje ético que uno debe hacer de las relaciones con la naturaleza. Y otro tema recurrente son los tejidos que recrean esa conexión entre todas las cosas. Nos hablas un poquito de esos dos temas, los colibríes y los tejidos. Bueno, el colibrí es una belleza de tema, porque primero cuando uno habla con los mamos en la sierra, por ejemplo Mama Shibulata, que ojalá nos esté escuchando, o al menos la comunidad Kogi, que sé que están conectados. Un saludo a todos desde aquí. Ellos esta tarde riendo. Sí. Ellos siempre tienen, hablan una historia muy bonita del colibrí, que es como el ser premiado por la madre tierra, por haber respetado las leyes de la naturaleza. ¿Cuáles eran esas leyes? Era como ese mandado de respetar a los otros, de no ser de alguna manera carroñero, es decir, que no atacar a otras o de alguna manera, sino que fuera muy dulce, y los Kogi le dicen al colibrí sin dulce, ¿no? Entonces, al colibrí, por haber tomado más el almíbar de las flores y todo esto, lo premian con el mejor ropaje o plumaje de la tierra, y por eso es que el colibrí es tan hermoso, es como un hada. También hay una idea de que es como el mensajero de los dioses, es el que viene a decirnos cuando alguien murió, que esa persona está en el más allá y que ya está bien, que su alma está tranquila. El colibrí tiene muchísimos significados que yo intenté recopilar en todos estos viajes, pero en todos es muy poderoso. En Colombia, en las comunidades, y por eso lo recreamos. Aquí, por ejemplo, es una pieza de una mujer gunadule que Rubén fotografió en el Urabá pequeño, en Caimán Alto, y ellas me hablaron del colibrí, traducidas por otra persona, porque ellas no hablan español, y era hablando de como esa parte tan mística que tiene eso. Hay muchos otros cuentos, pero dijéramos que ese es como el más importante. Respecto a lo de los tejidos,
ya ahí podemos mirar otras piezas, pero el tema del tejido es importantísimo, siento yo, y a nosotros nos ha llegado al alma. Yo creo que todos los que hemos podido viajar por Colombia entendemos que en el tejido está como casi que una meditación. Y no solo eso, sino es un proceso de sanación que muchas comunidades que han tenido tanto dolor y tanta violencia, las mujeres sobre todo y los hombres también, porque hay tejidos de canastos, tejidos pues los textiles, los vestidos, todo eso tiene una connotación sanadora. Es como en esa repetición, en el hacer, en el oficio, se hace un proceso de sanación. Las mujeres MISAC, que tienen un tema de violencia difícil en sus territorios, dicen que ellas sanan en sus telares muchas de sus tristezas, y eso es, no sé, es una parte importante del proyecto. Gracias. Yo quiero preguntarte por otra anécdota que alcanzó a contarme en muy pocas palabras, Ana. Y es esta anécdota de un museo que ustedes encuentran en Leticia, medio abandonado, y de algunas de las figuras que aparecen de allí, sobre todo los ritos de fertilidad. Y hay una fotografía muy impresionante, muy bonita, recreadas de ese museo que ustedes rescatan casi al borde del olvido. Esa historia me pareció muy bonita. No sé si puedes contarnos algunos detalles. Pues sí, fue como una... Es como siempre cuando estamos en estos lugares, era como interesante estar como muy pendientes de qué sorpresa podemos encontrar, ¿no? Y en Leticia descubrimos que había un museo, en realidad es como un tesoro, escondido detrás de una tienda. Y al entrar ya lo descubrimos de noche y en un calor increíble, pero tenía el señor del museo y dueño de la tienda. Esa figura es del museo. La del centro, podemos parar ahí, Mario. Adelante, Rubén. Sí, entonces él tiene una colección de trajes increíbles, muy antiguos, y también tiene estos tipos de, se me olvida el nombre de la fibra en que hacen estos tipos, como son como tambores o son como algo... Yancham. Sí, creo que sí. Y pues era como encontrar esto en este museo, era como, para mí era algo muy impresionante, y sentí que era muy importante que lo pudiéramos documentar, ¿no? Entonces era como convencer al dueño del museo y a su esposa que nos permitieran, y después de hablar con ellos bastante y explicarles el proyecto y todo eso, no lo permitieron, y trajimos al siguiente día en la tarde a unas personas de la comunidad que habíamos ido lejos de Leticia, los trajimos a este lugar, y del museo nos dejaron usar este vestuario y sacar estas piezas, y instalamos un estudio al lado del museo en un callejoncito súper pequeño. Tapamos la entrada de la casa de una persona, y ahí construimos un estudio donde pudimos crear estas imágenes. Fue algo muy, muy hermoso, y claro, estamos muy agradecidos a la pareja del museo que fueron tan generosos y nos lo permitieron, y es un sueño poder regresar a Leticia y poder llevarles el libro a estas comunidades y también a las personas del museo para que tengan el recuerdo de lo que hicimos en esas ocasiones cuando los conocimos. Gracias, Rubén. Wade, quiero que hablemos un poquito del contexto, pero hacia el futuro. Yo leí alguna vez, no recuerdo bien dónde, ahora pensaba la frase oyéndote hablar, Wade. Creo que es en la autobiografía de John Stuart Mill, que dice una cosa como lo siguiente: nada cambia si no cambian los modos de pensamiento. Yo quiero hacerte una pregunta compleja, y es una pregunta sobre el poder de los libros, el poder de las palabras, el poder del arte, para transformar modos de pensamiento y de esa forma cambiar la realidad, de ese optimismo esencial que tenemos que tener. Porque en el fondo volvemos a lo mismo, ¿no? Este libro es una apuesta de eso, ¿no? Es de cambiar los modos de pensamiento para transformar la realidad.
Yo estoy pensando quisiera algo. tu reflexión al respecto, Wade, por Sí, favor. Alejandro, estuve por fin mirando el trabajo y a mí parece que, por ejemplo, los datos de los científicos pueden tocar la mente, ¿no? Y las palabras de los poetas y las canciones de los músicos pueden tocar nuestro corazón, pero las fotos así son otra cosa, es que ellos pueden tocar la alma humana, ¿no? Algo universal. Y a mí es increíble porque es un símbolo de esperanza. Imagínense que aquí en Colombia, hoy día, tenemos los mamos, que son totalmente los hijos de los sacerdotes de los Tairona. Y todavía está viviendo en la sierra 2 horas por avión afuera de Miami. Y ahí está viviendo al lado de los mismos playas donde llegaron la gente de Colombia hace 500 años. Y solamente en Colombia todavía tenemos ese conocimiento, ese sabio de la gente, que no son antiguos, son gente viviendo ahorita, gente del pueblo colombiano hoy día. Hablamos tanto de la biodiversidad de Colombia, es una riqueza del país, ¿no? Hay un sitio en Colombia que es más que un día fuera de cualquier zona ecológica del mundo. Pero para mí, el milagro de Colombia es más que las plantas y las aves y las ciénagas y los cerros. Es la gente, toda la gente colombiana, pero más que todo para mí es de grupos étnicos que todavía están con nosotros. Y es un milagro. Y a mí parece, esa es la riqueza del país. Y en ese trabajo de Rubén y Ana, podemos, es como un espejo en que nosotros podemos ver la esperanza de todo, ¿no? El futuro del país. Un país que todavía tiene tanto y puede como enseñar el mundo en la manera de vivir. Es una cosa increíble. Yo estoy para mí me toca mucho estar con ellos hoy noche, ¿no? Es un trabajo, es increíble, ¿no? Rubén, gracias mucho de mi corazón. Y Ana, es increíble para ser un parte pequeño de ese trabajo. Es increíble. Es un mensaje al mundo, pues. No, una parte grande, porque acuérdate que estabas en nuestros corazones antes de empezar el viaje. Ah, no. Doble influencia, Wade. Mm. Yo quiero hacer una pregunta que en parte recoge varias inquietudes del público y voy a juntar 3 preguntas. La primera yo creo que ya estaba implícita en algo que mencionamos hace un rato y son los problemas de la fotografía etnográfica. La segunda es que alguien pregunta por qué, si se pensó en algún momento que los indígenas a su vez intervinieran en las fotografías, a trabajar con ellos, una especie de co-creación, podríamos decir. Y la tercera, que es tal vez una pregunta que siempre va a estar gravitando por allí, que les van a hacer, ¿cómo desmarcar esta iniciativa de la apropiación cultural? Entonces, no sé si Ana o Rubén. ¿Rubén? ¿Empiezas tú? Yo no entendí las preguntas. Comienzas tú. Puedo repetir una porque no la entendí muy bien, perdón. Entonces, hay una pregunta que es la pregunta obligada que puede hacer alguien de cómo desmarcar este proyecto de alguien que pueda decir que hay apropiación cultural. Y es tal vez la otra pregunta que es para Ana, y es si se pensó en algún momento que trabajar o co-crear con los pueblos indígenas en las intervenciones. Sí, bueno, hablando de la primera, yo en realidad no entiendo esta parte de apropiación cultural, porque es una preocupación. Porque yo siento que cualquier tipo de honor que les estés dando, digamos, como fotógrafo, poder documentar, poder llegar a estas personas y documentarlos y hacer un registro que yo aún no he visto, ¿no? De esta manera, ¿no? Entonces, yo creo que creamos con Ana un documento supremamente importante para la historia de Colombia y para poder compartirlo con el mundo. Yo cuando comencé a hacer este proyecto con Ana, yo no sabía que esta cantidad de comunidades indígenas existían en Colombia con sus propios lenguajes.
y con tantas tradiciones y tantos saberes. Entonces, para mí, solamente conocer y aprender esto era algo increíble. Poder ahora tener el honor de haberlo podido haber hecho y poder compartirlo con el mundo, siento que primero que todo es un honor, y siento que al igualmente cuando regresamos a donde los Kogis, cuando íbamos a las comunidades, yo quiero tener todo lo de ellos. Yo quiero empaparme de lo que ellos tienen. Yo quiero tener sus mochilas, quiero tener sus collares, quiero empaparme de todo esto porque para mí, yo me siento y me veo en ellos de alguna manera. Y el propósito de crear estas imágenes para mí como fotógrafo era poder crear esta documentación. Y es un regalo para mí a poder haberlo hecho, es un regalo para poderlo hecho con Ana, poderlo entregar, poderlo tener en el Museo Nacional, a poderlo compartir con el mundo, poder tener textos como el de Wade Davis, que es un gran honor. Entonces yo siento que yo no veo el espacio y no entiendo dónde hay el espacio para el tema de apropiación cultural. La pregunta, Ana, y yo comparto el nombre de Rubén, ¿no? Que hay una divulgación, un esfuerzo de esta toma de conciencia, una forma de generar en la sociedad colombiana este relato esperanzador, de presentar esta diversidad. Pero hay una hipersensibilidad en estos temas de apropiación cultural. La pregunta sobre las intervenciones y la posibilidad de que los pueblos también intervienen, los indígenas, la hace Andrés Oliver Ucros, creo que es la persona del medio de las dos orillas, que también darle a él el crédito por la pregunta. Sí, y viniendo a lo otro, yo también creo que casi que ellos se apropiaron de nosotros, más que nosotros de ellos. Yo siento que es como si nosotros hubiéramos empezado a entender y ellos nos hubieran llevado por un viaje. Siento que fue más lo que ellos se apropiaron de nuestros corazones y de nuestros sentidos en estos años que lo que nosotros pudimos apropiarnos de ellos de alguna manera. Fue un equilibrio perfecto, siento yo, y no, tampoco lo veo así. Las intervenciones, había un ritmo en el proyecto. El proyecto era, primero íbamos a las comunidades, Rubén hacía los retratos, después había todo un trabajo de selección de obra, de fotografías en el taller de Rubén. Después ya desde Nueva York, ya él volviendo a su lugar, me enviaba una selección especial y en base a esa selección yo intervenía las piezas. Dijéramos que esto es un proyecto hecho como en capas, cada capa después de la otra. Entonces, dijéramos que la intervención con las comunidades, pues aunque quisimos muchas veces, y de hecho creo que hay 2 o 3 fotos que sí tienen a la misma comunidad, pues ahorita no puedo decirles cuáles, pero sí las hay. La mayoría ya se intervenían en el taller y yo siento que sí está, es decir, están los símbolos de ellos, está la escritura de ellos, está todo lo que me enseñaron las mujeres, sobre todo de cada comunidad, la simbología, sus texturas, sus bordados. Hay mucha cosa que yo aprendí de ellas y transmití casi que de una manera literal. Pero pues todo es un proceso de capas y un proceso de muchos tiempos, es decir, para terminar una pieza pudimos durar un mes hasta año y medio en terminarla. Entonces es un tema de, son capas y capas, hasta 20, 30 capas en una pieza, y más los errores y aciertos que tenía cada retrato, ¿no? Yo creo, Ana, que es un buen momento para darle la palabra a 2 hijas del arte, que jugaron un papel importante. Por favor. Son protagonistas del libro, son inspiradoras del libro. Sus historias están en el libro. Entonces, a Lorena y Jacinta, que nos acompañan esta noche con 2 videos. Adelante. Cuando aún no había amanecido, no había nada. No había luz, ni luna, ni estrellas, ni árboles, ni humanos. En la luna, espíritu, surgió una burbuja, y esa burbuja, Ninduluma,
es la vida y la materialización del universo. Cuidar, mantener y preservar el medio ambiente es una misión que nos fue encomendada desde la ley de origen. Por eso, debemos armonizar con nuestro espíritu y nuestro ser para que día a día la naturaleza esté en estable condición y la vida perdure. Si dañamos una parte de ella, pierde el balance, creándose así fenómenos como los que se viven actualmente. Dañar y destruir el medio ambiente es como maltratar a una mujer, porque nosotras somos la imagen sagrada de la madre y del agua. En nuestro espíritu se recrea el origen del mundo y la vida. Nosotras, como madres creadoras, mantenemos la integridad de cohesión social y armonía. Mi nombre es Seneca Gil Nubita. Soy guardiana y mensajera del territorio ancestral. Soy María Jacinta Cuchillo del pueblo ancestral Misa, que está ubicado en Silvia, Cauca, Colombia. Soy descendiente de los hijos del agua Piureg. Hemos venido hablando del cuidado del territorio, de la naturaleza, y hoy quiero hacer el llamado que nos unamos, y esto lo lograremos con los niños, que es la base fundamental de nuestros territorios, con la reeducación de los jóvenes y los adultos. Esto se podría lograr con los mismos padres de familia desde casa, con las instituciones en las escuelas y colegios, que cambien la forma de enseñar en los colegios, que la geografía sea primero el conocimiento de nuestro territorio, que nos enseñen qué tenemos en el Cauca, en nuestro resguardo, en nuestro municipio, los cuidados de los páramos, de las lagunas, de los ríos, de los ojos de agua, y así lograr de que no haya muchos cambios climáticos. De esta forma lograremos como el equilibrio y la armonización de nuestra naturaleza, y así podremos seguir perviviendo muchos años o siglos más. Te decía, Ana, que quiero que nos cuentes un poquito las historias de Lorena y Jacinta. Y puedes entrelazar esas historias con la historia sobre el título del libro, el título de Hijas del Agua, que yo creo que está asociado a este testimonio que acabamos de ver. Lorena es una líder joven Kogi, está estudiando medicina, es médica. Tiene una madre también que es una mujer increíble, Carmen, tejedora, también muy sabedoras de todo el tema de la medicina ancestral. Y pues para nosotros es muy bonito que ella haya hecho ese video, porque pues estando allá tiene todo el conocimiento que viene de sus abuelas, de su madre, pero a la vez lo combina pues con el mundo de ahora, con los estudios ahora en Bogotá, pero es muy consciente del legado que ellos tienen que transmitir y que cuidar. Jacinta creo que ha sido una de las mujeres más importantes en este proyecto desde que comenzamos. Con Rubén, cuando la conocimos, nos pareció increíble. Fue gracias también a Artesanías de Colombia que la pudimos conocer, porque ella tiene ella reúne a muchas mujeres de la comunidad Misak alrededor de la tejeduría, de los telares, y hacer todo lo que es los anacos y la ropa Misak en el Cauca. Y pues en una región tan golpeada por la violencia, pero también es una región mágica, y ella misma nos contaba que son hijos del aguacero, que son hijas del agua, todo ese tema de la armonización, de cómo vivir en armonía con la naturaleza, cómo proteger los páramos. Jacinta es increíble, y ojalá la pudiéramos tener en Bogotá para tener un conversatorio con ella y con Lorena, y bueno, con muchos más personas con las que trabajamos. El título de Hijas del Agua lo escogimos con Rubén porque hay un mensaje muy importante en el libro. Hay varios, pero uno es el tema de lo femenino, de cómo a veces ese lado femenino está dormido, y cómo en estas comunidades que visitamos hay un lado muy intuitivo, muy sensorial, que a veces sentimos que nosotros los de la ciudad está un poco dormido, contrario a ese lado racional,
tal vez más masculino o más de las letras y del saber, este lado intuitivo de la creación, también pues, que tiene mucho que ver también con los oficios, era como tratando de hacer como un equilibrio. Y por eso Hijas del Agua pues es como en femenino, y el agua pues porque finalmente es lo que tenemos en común en todas las comunidades. Todas son hijas del aguacero, todas las comunidades hablan de la protección de las fuentes de agua, de los ríos, en fin, de todo el tema del agua es muy poderoso en y quiénes son las mejores protectoras de la naturaleza, sino las mismas comunidades que son naturales, que no hay como esa división que hacemos entre yo soy, usted es naturaleza, y así nos apropiamos de ella, sino al contrario, todos somos lo mismo y todos nos respetamos en ese sentido. Muchas gracias, Ana. Yo quiero hacerles una pregunta a los tres. Y es una pregunta que nos vuelve al inicio de la conversación. Tiene que ver con el futuro de Colombia y con el futuro de las comunidades indígenas y con el futuro de la conservación. Güey, yo leí tu libro, Magdalena Río de los Sueños, el año pasado, octubre, noviembre, y en el libro hay un optimismo esencial, que es similar al que yo leí en la última parte del libro, cuando Ana, tú y Rubén dan su testimonio. En los dos casos yo tuve como la siguiente inquietud, y es que ese optimismo esencial que yo llamo estaba muy relacionado con una coyuntura particular, años 2016, 2017, el proceso de paz, la posibilidad de viajar tranquilamente por el mundo. Y las cosas han cambiado. Yo diría no mucho, pero como a veces pienso que parte de ese optimismo esencial por lo menos se está extinguiendo, erosionando un poco, al menos en la mente de muchos colombianos. Entonces mi pregunta, Wade, para tú puede ser la primera, es ¿qué tan optimista sigue siendo sobre el futuro de Colombia? Sobre la posibilidad de que los colombianos sigamos protegiendo y valorando este gran legado del que trata el libro Hijas del Agua. Bueno, yo soy muy optimista porque el pesimismo es el amigo de la guerra y el optimismo es el ángel de la paz. Y la guerra que dura como 50 años, ¿no? Solamente un pueblo como los colombianos podían sobrevivir eso, ¿no? 260 no sé cuántos muertos, 7 millones desplazados, 100,000. Y en todo ese tiempo, la sociedad, democracia y la sociedad civil, los parques nacionales, es que cuando yo estoy viajando para 5 años en cualquier sitio en la cuenca del río Magdalena, siempre encontré el optimismo, los sueños, más que todo con las mujeres. Y fue interesante, cualquier persona, ni importa si fue pescador, poeta, o político, o soldado, todos dijeron que el río Magdalena es la historia de Colombia, que Colombia es un regalo del río. Y para limpiar nuestra alma tenemos que limpiar el río. Y si podemos limpiar el río, seguramente que nosotros van a limpiar el alma del país. Entonces, en cualquier esquina de Colombia, la gente no están con miedo, no son pesimistas. Por ejemplo, una vez alrededor de Sabana de Torres, encontré una muchacha, un señor, un hombre muy humilde. Fue un campesino, ¿no? Pero no sé cómo, pero fue como el amigo de los manatíes, fue como morite de los manatíes. Estaba totalmente enamorado con ese bestia tan lindo, ¿no? Y también siempre él está trabajando con los alumnos en el colegio de su pueblo. Y él me contó que un día, alrededor de una ciénaga muy pequeña, ellos encontraron no menos que 75 especies de mariposas. Y yo dije, carajo, hombre, es increíble. Es la mitad que tenemos en todo de Canadá.
Y después Morita me dijo algo muy lindo y me dijo, hermano, tiene que entender que en Colombia mariposa es solamente una flor que puede volar. Por eso tenemos tanto. Bueno, si uno puede encontrar mujeres y hombres así en un país, hay que tener optimismo para el futuro. Y sobre esa cosa de la cultura, estoy totalmente en acuerdo con Rubén. Los artistas tienen una obligación a trabajar como mensajeros, ¿no? Nosotros tenemos que transmitir, creer los mensajes del mundo. Nosotros tenemos que ir a la selva en una manera literal, pero también a un nivel metafórico. Tenemos que entrar los sitios duros, tenemos que entrar las casas de tristeza, tenemos que entrar los corazones que están muriendo de tristeza, porque nosotros tenemos la obligación a sacar lo que es bueno en la vida humana, ¿no? Y tenemos una obligación a presentarlo al mundo. Y todo el mundo está diciendo que Colombia es eso. No, nosotros tenemos que presentar en mi libro, Magdalena, por eso es un carta de amor para el país, porque es un mensaje que Colombia es más que la violencia. Y yo creo que es más que todo importante en Colombia, porque imagínense el impacto psicológico de la guerra, más que todo para los jóvenes. Y nosotros tenemos una obligación a celebrar todo lo que es bueno en Colombia. La tierra, la naturaleza, los grupos indígenas, todo lo que hay en Colombia, ¿no? Y si podemos mandar ese mensaje al mundo y a los jóvenes de Colombia, nosotros podemos encontrar el camino a la paz. Gracias, Will. Yo creo que tu mensaje, que hace eco lo que ya había dicho Rubén y lo presentó, es esta idea del artista también como quien trae un mensaje. El artista quien trae un mensaje del asombro, dijéramos, y que trae un mensaje que le permite a la sociedad entera unas emociones que nos permiten a su vez colectivamente investir en el futuro. Y yo creo que ahora me decía alguien que Hijas del Agua no es solamente el libro, el proyecto, la exposición que tenemos aquí y lo que seguirá. Yo creo que es ese compromiso, como lo decíamos al comienzo, con el presente y con el futuro de nuestro país. Y lo que hicieron ustedes fue una muestra de eso, de asombro, de respeto y de esa capacidad de traernos un mensaje. Un mensaje, yo he utilizado tal vez muchas veces el adjetivo, pero es esencial en estos momentos. Yo quisiera que Rubén nos hablara de una parte de esta etnografía que no ocurrió en la selva, sino que ocurrió en la ciudad de Bogotá, en comunidades desplazadas, donde también captura eso, esa tristeza del mundo, como tú dices, Poito, que también tiene que mostrarse. Entonces, quisiera, Rubén, que nos den un pequeño retazo, dijéramos, ya no tenemos mucho tiempo, de esa otra parte de tu trabajo aquí en la ciudad de Bogotá, con comunidades desplazadas. Pues nosotros teníamos mucho interés de poder ir a visitar el Chocó y poder documentar algunas de las etnias allá. Y no fue posible por diferentes motivos. Y esta etnia en Verachamí, que está en el momento en que hicimos estas imágenes, estaban desplazados en Bogotá y creo que aún continúa esta situación. Es una situación muy triste, pero para mí fue una experiencia muy hermosa poder darles esta atención con mi cámara a documentar sus hermosos vestidos, la manera en que se dibujan la cara, este espíritu de niña que tienen tanto las indígenas mayores igual que las menores, una inocencia increíble. Cuando ellas llegaron al lugar donde las estábamos fotografiando, donde las fuimos a fotografiar, estaban con estos vestidos plisados, que es como una influencia de
de algún tipo de evangelización que la etnia experimentó en algún momento de su larga historia. Pero estaban descalzas en un frío, estábamos haciendo las fotos muy al norte, hacia la montaña de Bogotá, en un frío tremendo por la mañana, y ellas descalzas y todo eso, conviviendo con algo tan diferente a de donde ellas vienen y que han estado en Bogotá bajo situaciones muy complicadas, viviendo en lugares muy complicados. No sé, creo que era muy importante poder documentarlas, y de la manera en que lo hicimos, yo siento que el tiempo que estuvimos con ellas ese día fue un día hermoso tanto para ellas como para nosotros. Y siento que al retratarlas a ellas se sentía como una visita al pasado de la fotografía, y era en Bogotá, y era una combinación de elementos. Yo en ese momento yo estaba enseñando un taller que era en conexión con la Universidad de los Andes y la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y mis estudiantes vinieron a esa toma para observar el proceso. Le hemos presentado el proyecto con Ana de lo que estábamos haciendo, y pudieron presenciar todo el proceso de documentación, y creo que era muy importante tener esta parte en el proyecto. Gracias, Rubén. Ya para ir terminando, Ana, hay una pregunta sobre historias como la del colibrí y los tejidos, otras historias que quisiera compartir con nosotros. Ayer vimos una muy bonita también. La historia del cuarzo, dijéramos que para Rubén y para mí fue muy bonita, porque, y de hecho hay como tenemos una instalación sobre el cuarzo en la exposición. Si Mario, podrá mostrarnos algo de esa Tal vez instalación. sí, en la primera sala. Y es que los COVID nos decían que el cuarzo es como la semilla del agua, y encontrando allá, siempre que queríamos ir allá, nos decían que les lleváramos cuarzos de regar, y no entendíamos muy bien por qué. Después entendimos que eso es parte de la historia de ellos, y ellos, y realmente es una historia muy bonita. O sea, pensar que un cuarzo, después de un cuarzo puede nacer un río, puede ser simbólico, pero como hablábamos la vez pasada con Wade, esos símbolos hacen que después lleguemos a entender la naturaleza de otra manera y lleguemos a respetarla, porque entendemos que de alguna manera la naturaleza está tan viva como nosotros, no es como algo tan lejano a nosotros. El cuarzo para ellos es algo muy especial que yo quisiera, ojalá que ellos lo pudieran decir en una próxima conversatorio o en alguna, pero sí, para nosotros fue muy simbólico el hecho de entender que los cuarzos son como una ofrenda, casi que un pagamento que se hace en ciertos lugares sagrados para proteger el agua. Entonces, eso significó mucho además para el proyecto, porque pues estamos hablando de la protección del agua, y entonces estamos aquí hablando de la semilla, y por eso aquí la semilla también es dejar la semilla de la protección de estas comunidades, y por eso escribimos en cuarzo pues los nombres de las 26 comunidades que visitamos. Esa es un poco la alegoría que hicimos en la exposición. Ana, muchas gracias. Yo quiero entonces terminar a Rubén en Nueva York, darle las gracias por la compañía esta noche, por este trabajo maravilloso, a Ana, por esta colaboración, por este encuentro azaroso, contingente, que nos permitió redescubrir a nuestro país, a Wade por mantener el optimismo y por esas cartas de amor a nuestro país, a todos quienes nos acompañan esta noche, por lo que yo veo como esta reunión, como una voluntad colectiva de construir entre todos un país un poco más decente, más digno, más justo. Y siendo colombiano, solo puedo terminar con palabras prestadas de otro colombiano, Gabriel García Márquez. ¿Quién más? Cierro lo siguiente con una reflexión.
un discurso de Gabriel García Márquez por allá en los años 80. Decía lo siguiente: la reserva determinante de Colombia es una energía capaz de mover el mundo. Es la peligrosa memoria de los pueblos. Es un inmenso patrimonio cultural anterior a toda materia prima. Es una cultura de la vida que se expresa en las liturgias íntimas del amor. Es una cultura de transgresión, de misterio, que rompe la camisa de fuerza de la realidad y reconcilia por fin el raciocinio y la imaginación, la palabra y el gesto, y demuestra de hecho que tarde o temprano no hay concepto que no sea rebasado por la vida. En el fondo, Hijas del Agua es una celebración de la vida y es una celebración de nuestro país. Muchas gracias y un abrazo a todos. Gracias a todos. Bueno.